Marcos siempre creyó que mi silencio era una señal de debilidad. Durante 20 años me observó desde el otro lado de la mesa del desayuno y pensó que yo era simplemente parte del mobiliario. Una mujer tranquila. Predecible. Alguien que servía para firmar cheques y mantener la casa ordenada. Su error fatal no fue buscarse una amante más joven. Ni siquiera fue intentar robarme la empresa que yo misma diseñé desde los cimientos. Su verdadero error fue la arrogancia. Fue firmar un documento de seguridad hace 2 años sin leer la letra pequeña porque estaba demasiado ocupado admirándose en el espejo. Él creyó que el edificio era suyo porque tenía las llaves. Olvidó que yo era la arquitecta que había decidido dónde poner los micrófonos. Cuando entramos en la sala del tribunal aquella mañana, él sonreía convencido de su victoria. No sabía que los muros que intentaba quitarme eran los mismos que estaban a punto de confesar todos sus secretos. Hay ruidos que solo se escuchan cuando todo lo demás se derrumba. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que casi se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces del techo. Era ese tipo de silencio frío y estéril que solo existe en los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid. Un silencio que se mete en los huesos y te hace sentir pequeña. Muy pequeña. A un lado estaba sentada ella. Valeria Torres. La mujer que había logrado robar un marido. Una empresa multimillonaria. Y un hogar familiar que yo había tardado 20 años en construir. Ella estaba sonriendo. En realidad no era una sonrisa amable. Era una mueca de satisfacción dirigida únicamente a la mujer que ella creía haber destruido. Esa mujer era yo. Elisa Valente. Yo estaba temblando en mi silla. Aferraba un pañuelo de papel con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Parecía que me iba a desmayar en cualquier momento. Y la verdad es que así era. Mi cuerpo ya no aguantaba más. Todos en la sala pensaban que esto había terminado. Todos pensaban que la amante había ganado la partida. Incluso podía ver la lástima en los ojos del alguacil que custodiaba la puerta. El juez Hernando nos miraba por encima de sus gafas con esa expresión de cansancio infinito que tienen los hombres que han visto demasiadas mentiras en su vida. Él estaba a punto de fallar en mi contra. Lo sabía. Lo sentía en el aire viciado de la sala. Pero el juez Hernando aún no había visto lo que mi abogada, la inquebrantable doña Carmen, tenía guardado sobre la mesa de roble macizo. Nadie sabía que un pequeño dispositivo olvidado había estado grabando todo el tiempo. Nadie sabía que cuando ese audio se reprodujera la sonrisa de Valeria no solo se borraría, sino que desaparecería para siempre. Y lo que sucedería después enviaría a los servicios de emergencia corriendo a través de las puertas dobles. Esta es la historia de la sonrisa que desapareció. Pero para entender el final primero tengo que contarles cómo llegué a ese suelo frío. El aire olía a productos de limpieza baratos y a la colonia cara de mi marido, Marcos Vidal. Él estaba allí sentado junto a ella, evitando mi mirada, mirando sus zapatos italianos como si fueran lo más interesante del mundo. Marcos. El hombre con el que había compartido mi vida. Mi cama. Mis sueños. Ahora parecía un extraño. Un desconocido con un traje impecable que yo misma le había regalado por su cumpleaños. Valeria se ajustó el vestido blanco que llevaba. Un vestido modesto. Casi angelical. Eligió ese atuendo con cuidado para parecer inocente. Para parecer una víctima. Se llevó una mano protectora a su vientre plano. Un gesto teatral que hizo que el juez suavizara su expresión. Ella sabía exactamente qué teclas tocar. Era una actriz consumada en el escenario de mi desgracia. Entonces sucedió. Valeria se inclinó un poco hacia mí. Aprovechó que el juez estaba revisando unos documentos legales y que doña Carmen estaba buscando algo en su maletín. Valeria me miró directamente a los ojos.
Y sonrió. Fue una sonrisa lenta. Depredadora. Una sonrisa que decía ya tengo tu vida y no puedes hacer nada para evitarlo. Fue una burla silenciosa. Cruel. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. El estrés de las últimas 3 semanas me golpeó de repente. La falta de sueño. El hambre que me había cerrado el estómago durante días. La humillación pública. Todo se juntó en un solo golpe de martillo contra mi sien. Las luces fluorescentes empezaron a parpadear. O quizás eran mis ojos. Intenté respirar. Pero el aire no llegaba a mis pulmones. Era como si la habitación se hubiera quedado sin oxígeno de repente. Doña Carmen me tocó el brazo con suavidad. Me preguntó algo. Creo que me preguntó si estaba bien. Quise decir que no. Quise decir que era una trampa. Quise gritar que todo era una mentira construida sobre la vanidad de mi marido y la ambición de esa chica. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Mi lengua pesaba como el plomo. El suelo de baldosas grises se inclinó bruscamente hacia mí. Lo último que vi antes de que el mundo se volviera negro fue la cara de Marcos. Por primera vez en toda la mañana se dignó a mirarme. Pero no había preocupación en sus ojos. Solo había fastidio. Como si mi colapso fuera solo un inconveniente más en su agenda. El sonido de mi propio cuerpo golpeando el suelo resonó seco en la sala. Y entonces. Solo hubo oscuridad. Ajusté el espejo retrovisor de mi Audi Q7 mientras lanzaba una mirada rápida al asiento del copiloto. Era un martes lluvioso en Madrid. De esas noches cerradas de noviembre donde el cielo parece desplomarse sobre el asfalto. Estábamos conduciendo por la autovía 6 de regreso a nuestra casa en la sierra. Los limpiaparabrisas se movían con un ritmo hipnótico. Un vaivén constante que solía darme paz. A mi lado iba Marcos. Mi marido. Él estaba absorto en su teléfono móvil. La luz azul de la pantalla iluminaba su perfil. Se veía impecable con su traje oscuro de Hugo Boss. El mismo traje que yo había recogido de la tintorería esa misma mañana. Marcos tenía esa capacidad de brillar incluso en la penumbra. Acabábamos de salir de una gala benéfica en el centro de la ciudad. Él había sido el centro de atención toda la noche. El encantador director financiero de mi empresa. La gente le adoraba. Los inversores le estrechaban la mano con admiración. Y yo. Yo me sentía orgullosa. Recuerdo que sentí una oleada de calidez en el pecho. Llevábamos 20 años casados. Habíamos construido un imperio desde cero. Teníamos salud. Teníamos dinero. Y esa noche habíamos hablado por fin de tomarnos unas vacaciones largas. Solo los dos. Qué gran discurso has dado esta noche, cariño. Le dije sin apartar la vista de la carretera mojada. Los inversores estaban encantados contigo. Marcos no levantó la vista de su teléfono. Sus dedos volaban sobre el teclado de cristal. Les gusta la confianza, Elisa. Parecías un poco nerviosa. Quizás bebiste demasiado champán. Fruncí el ceño. Yo había bebido un solo vaso de agua con gas en toda la velada. Siempre lo hacía cuando tenía que conducir. No he bebido nada, Marcos. Yo soy la que conduce. Como siempre. Él soltó una risita seca. Sin mirarme. Claro. Seguro. Siguió tecleando. Una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. No era una sonrisa para mí. Era una sonrisa privada. Íntima. De repente el sistema multimedia del coche emitió un pitido agudo. La música suave de jazz que nos acompañaba se cortó en seco. Marcos había conectado su
Teléfono al sistema del coche para poner su lista de reproducción favorita, pero se había olvidado de algo fundamental. Se había olvidado de desconectar las notificaciones. El mensaje apareció en la gran pantalla del salpicadero. Brillaba con letras blancas sobre un fondo oscuro. Era imposible no verlo. Colgaba allí como un cartel de neón en la oscuridad de la cabina. El remitente era Valeria Torres. El mensaje era breve. 5 palabras que cambiaron mi vida antes de que pudiera pisar el freno. ¿Se lo has dicho ya a la vieja esa? Mi pie se levantó instintivamente del acelerador. El coche perdió velocidad bruscamente. Sentí un frío repentino que no venía del aire acondicionado. Era un frío que nacía en mi estómago y subía hasta mi garganta. La vieja esa. Esas palabras resonaron en mi cabeza. No era solo un insulto. Era una sentencia. Una forma de borrarme. De convertirme en algo inservible. Algo caduco. ¿Qué es eso, Marcos? Mi voz temblaba. No pude evitarlo. Marcos se lanzó hacia el salpicadero. Su compostura se rompió por una fracción de segundo. Sus dedos golpearon frenéticamente el botón para descartar el mensaje. La pantalla volvió a la normalidad. La música de jazz volvió a sonar como si nada hubiera pasado. Pero el daño ya estaba hecho. Nada, dijo él. Se recostó en el asiento. Suspiró con fuerza. No parecía asustado. No parecía un hombre atrapado en una mentira. Parecía molesto. Parecía un adolescente al que su madre ha pillado fumando y le da pereza dar explicaciones. Son solo bromas de la oficina. Ya conoces a Valeria. Tiene un sentido del humor muy negro. Mis manos apretaron el volante de cuero. Mis nudillos estaban blancos. El corazón me martilleaba contra las costillas con tanta fuerza que dolía. ¿Valeria la becaria? ¿La chica de 24 años llama a tu mujer vieja? ¿Y tú dices que es humor? Marcos miró por la ventana. Observó las gotas de lluvia correr por el cristal con un aburrimiento infinito. Elisa, no seas dramática. ¿Estás cansada? Conduce. Quiero llegar a casa. Giré la cabeza para mirarlo. Aproveché la luz de una farola para verle los ojos. Esperaba ver arrepentimiento. Esperaba ver miedo a perderme. Pero no había nada de eso. Me miraba con una frialdad absoluta. Como si yo fuera un taxista que le estaba haciendo demasiadas preguntas. Y en ese momento supe que el hombre que estaba sentado a mi lado ya no era mi marido. Era un pasajero hostil en mi propio coche. Y yo no tenía ni idea de hacia dónde nos dirigíamos realmente. Orillé el coche en el arcén de la autovía 6. Las luces de emergencia parpadeaban con un ritmo monótono. Tic-tac. Tic-tac. Fuera la lluvia caía con tanta fuerza que el mundo se había convertido en una mancha borrosa de luces rojas y grises. Pasaban camiones a toda velocidad haciendo temblar nuestro vehículo. Pero dentro del coche el aire estaba quieto. Muerto. Me giré para mirar al hombre que había amado durante 2 décadas. Parecía un extraño. No iba a hacer esto en el coche, dijo Marcos. Estaba revisando sus uñas con una calma que me heló la sangre. No me miraba a mí. Se miraba las manos. Como si tuviera una mancha invisible que le molestara más que el dolor de su esposa. Pero ya que estás husmeando te lo diré. Sí. Estoy viendo a Valeria. Estamos enamorados. Amor real, Elisa. No esta sociedad comercial disfrazada de matrimonio que tenemos nosotros. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Valeria. La becaria que contratamos hace 6 meses.
Tiene 24 años, Marcos. Podría ser tu hija. Marcos suspiró. Su encanto habitual se desvaneció al instante. Su rostro se endureció en una mueca de absoluto aburrimiento. No parecía asustado. Parecía molesto por tener que lidiar con esto antes de lo planeado. He construido esta vida contigo, Marcos. Tú has construido una jaula. Escupió él con veneno. Y he terminado. Quiero el divorcio. Y antes de que empieces a gritar debes saber que ya he hablado con los abogados. La empresa. La casa. Todo se va a poner muy complicado para ti si no cooperas. Solté una risa nerviosa. Un sonido agudo que no reconocí como mío. Cooperar. Yo fundé esa empresa antes de conocerte. Tú eres el director financiero. No el dueño. Marcos se giró hacia mí. Sus ojos eran fríos. Muertos. Revisa los estatutos que actualizamos el año pasado. Los que firmaste sin leer porque confiabas en mí. Ahora tengo la mayoría de los derechos de voto en la Junta. Valeria es prácticamente de la familia ya. Si luchas contra mí quemaré tu reputación hasta los cimientos. Sé lo de las pastillas Elisa. Me quedé congelada. Tomé medicación leve para la ansiedad recetada por mi médico después de que mi madre muriera hace 2 años. Fue un periodo oscuro. Un periodo de duelo. Marcos había estado allí sosteniendo mi mano. O eso creía yo. Ahora me daba cuenta de que no estaba sosteniendo mi mano. Estaba tomando notas. Esa es información médica privada. Susurré. Es una ventaja. Dijo Marcos con una sonrisa cruel. Es apalancamiento. Podemos pintar un cuadro muy feo de una mujer inestable que necesita medicación para funcionar. Una mujer que ya no está capacitada para dirigir una empresa multimillonaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ya no había nada que decir. La máscara había caído y debajo no había un monstruo. Había algo peor. Había un hombre pequeño y codicioso. Déjame en la próxima salida. Dijo él volviendo a mirar su teléfono. Tengo que hacer las maletas. Me quedaré en el Hotel Wellington esta noche. Valeria me está esperando. Arrancó el coche de nuevo. Mis manos temblaban sobre el volante, pero conduje. Conduje hasta una estación de servicio cercana. Marcos abrió la puerta antes de que el coche se detuviera por completo. El viento y la lluvia entraron de golpe mojando la tapicería de cuero beige. No me miró al salir. No dijo adiós. Simplemente se bajó, se ajustó la chaqueta de su traje caro y caminó hacia la zona de taxis sin mirar atrás. Me quedé allí sola. En el aparcamiento de una gasolinera en medio de la noche. Viendo cómo las luces traseras del taxi que se llevaba a mi marido desaparecían en la oscuridad. Y en ese momento supe que la guerra acababa de empezar. Y yo estaba desarmada. 3 semanas después mi vida se había disuelto en una pesadilla. Marcos no solo se había marchado. Había iniciado una campaña de guerra total. Una estrategia de tierra quemada destinada a no dejar nada de mí. Ni mi dinero. Ni mi reputación. Ni mi dignidad. Me encontraba sentada en el despacho de doña Carmen. Ella es una abogada de divorcios implacable. Una mujer con fama de comerse a los narcisistas para desayunar. Pero aquella mañana incluso doña Carmen parecía sombría mientras revisaba la pila de documentos sobre su escritorio de caoba. Se quitó las gafas y me miró con una gravedad que me heló la sangre. Esto pinta muy mal, Elisa. Dijo ella con voz baja. No solo ha solicitado el divorcio. Ha presentado una solicitud de orden de alejamiento de emergencia contra usted alegando violencia doméstica. Sentí que la habitación empezaba a dar vueltas.
Me levanté de la silla impulsada por una fuerza invisible. ¿Violencia? Mi voz salió como un chillido ahogado. Jamás le he puesto una mano encima a Marcos. Él mide casi 2 metros. Yo apenas llego al 1,60 m. Es absurdo. Doña Carmen suspiró. Afirma que la noche de la gala usted le atacó dentro del coche. Ha presentado fotos de moretones en su brazo. Dice que usted perdió el control por los celos y el alcohol. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Lágrimas de impotencia. Lágrimas calientes y saladas. Él me agarró a mí. Grité. Cuando intenté mirar su teléfono, él me agarró las muñecas. Esos moretones son sus propias marcas de agarre cuando intentaba quitarme el móvil. Es su palabra contra la de él en este momento. Advirtió doña Carmen. Pero hay algo más. Y esto es mucho más serio. Valeria Torres ha presentado una denuncia policial. Afirma que usted fue a la oficina hace 2 días y amenazó con matar a su hijo nonato. Me tuve que agarrar al respaldo de la silla de cuero para no caer al suelo. El mundo se inclinó peligrosamente bajo mis pies. ¿Su hijo? Susurré. Sí. Al parecer está embarazada. Y eso la convierte en una víctima simpática y vulnerable a los ojos del tribunal. Marcos ha solicitado con éxito un bloqueo temporal de sus activos conjuntos para proteger el futuro del niño. Han bloqueado sus cuentas bancarias, Elisa. Han cambiado las cerraduras de la casa de la sierra. Usted no puede entrar en su propio hogar. Me sentí físicamente enferma. Las náuseas subieron por mi garganta. Aquello explicaba por qué mis tarjetas de crédito habían sido rechazadas ayer en el supermercado. Explicaba por qué ahora estaba viviendo en un hostal barato en las afueras de Madrid. En la zona industrial de Getafe. Una habitación pequeña que olía a tabaco frío y desesperanza. Las paredes eran tan finas que podía escuchar al huésped de al lado toser toda la noche. Los millones de euros que yo había ganado con mi sudor y mi talento estaban ahora detrás de un muro de fuego construido por mi marido. Yo no fui a la oficina. Susurré con la voz rota. No he estado allí en una semana. He estado en cama. Deprimida. Sin fuerzas para levantarme. ¿Puede probarlo? Preguntó doña Carmen. ¿Tiene el hostal cámaras de seguridad? Negué con la cabeza. No lo sabía. Era un lugar sórdido. Un lugar donde la gente va para esconderse o para olvidar. Dudaba que las cámaras funcionaran siquiera. Doña Carmen se frotó las sienes. Tenemos una vista preliminar el viernes. Marcos y Valeria estarán allí. Están presionando para conseguir un juicio sumario. Quieren que usted llegue a un acuerdo. Quieren que ceda el 70% de la empresa y la casa a cambio de retirar los cargos de agresión. Me dejé caer de nuevo en la silla. Miré por la ventana del despacho hacia las calles de Madrid. La ciudad seguía moviéndose indiferente a mi tragedia. Me di cuenta entonces de que no estaba luchando contra un exmarido enfadado. Estaba luchando contra 2 arquitectos del mal. Habían planeado cada paso. El embarazo. Los moretones. El bloqueo financiero. No eran amantes descuidados. Eran socios en un crimen perfecto. Y yo estaba sola. Durmiendo en sábanas que picaban y contando las monedas para comprar un café. Me habían convertido en una indigente en mi propia vida. Pero en medio de esa oscuridad absoluta algo dentro de mí se encendió. No era esperanza. Era algo más frío y duro. Era la certeza de que si iba a caer me llevaría conmigo los cimientos que yo misma había puesto. Estaba sentada en el despacho de doña Carmen mirando fijamente las baldosas del suelo. Mi mente viajaba a través de los planos del edificio de mi empresa. Conocía cada viga.
Cada conducto de ventilación. Cada cable que corría por las entrañas de esa torre de cristal. Marcos se había quedado con las llaves físicas. Había cambiado los códigos de la alarma. Había puesto guardias de seguridad en la entrada. Creía que me había dejado fuera. Pero Marcos cometió un error fundamental. Un error nacido de su propia arrogancia. Él olvidó que yo no soy solo la dueña. Soy la arquitecta. Él vive en la casa. Pero yo sé cómo respira la casa. De repente un recuerdo brilló en mi memoria como un relámpago en medio de la tormenta. Hace 2 años renovamos el sistema de climatización de la planta ejecutiva. Marcos se quejaba del ruido del aire acondicionado. Decía que le distraía durante sus llamadas importantes. Para solucionar el problema instalamos un sistema de domótica de última generación. Un sistema inteligente que monitorea no solo la temperatura sino también los niveles de decibelios y las vibraciones acústicas para ajustar los ventiladores automáticamente. Ese sistema tiene micrófonos de alta sensibilidad integrados en los sensores de humo. Me enderecé en la silla. Mi corazón empezó a latir con un ritmo nuevo. Ya no era el ritmo del miedo. Era el ritmo de la acción. Doña Carmen. Dije con voz firme. Necesito un ordenador. Ahora mismo. Mi abogada me miró sorprendida por el cambio repentino en mi actitud. Sin hacer preguntas me acercó su portátil. Mis dedos volaron sobre el teclado. No necesitaba entrar en el edificio con una palanca en la mano como una ladrona. Podía entrar por la puerta trasera digital que yo misma había diseñado para el mantenimiento. Marqué el número de Leo. Nuestro jefe de informática. Leo es un chico joven. Brillante. Le pagué la universidad cuando su padre falleció. Él me es leal hasta la muerte. Leo. Escúchame bien. No me hagas preguntas. Necesito que me habilites el acceso remoto al servidor de mantenimiento de la planta 20. Código de administrador ELISA V11. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché el sonido rápido de teclas siendo pulsadas. Jefa. Susurró Leo. Marcos ha cambiado las contraseñas del correo y del banco. Pero se olvidó del servidor de mantenimiento. Nadie mira eso nunca. Exacto, Leo. Nadie mira los cimientos hasta que el edificio se cae. La pantalla del ordenador parpadeó y me mostró la interfaz del sistema de control. Mis ojos buscaron la carpeta de registros de audio. El sistema graba bucles de 30 días para el control de calidad acústica. Si no me daba prisa, el sistema sobreescribiría los datos antiguos automáticamente. Ahí estaba. La carpeta con la fecha del martes pasado. La mañana de la supuesta amenaza. Doña Carmen se inclinó sobre mi hombro. Sus ojos se abrieron mucho detrás de sus gafas. ¿Elisa? Dijo ella con cautela. Esto es arriesgado. Si presentamos esto en el juzgado, podrían acusarnos de vulneración de la intimidad. Grabar a un empleado sin su consentimiento es ilegal en España. Sonreí. Fue una sonrisa triste pero llena de triunfo. Busqué en mi correo personal una copia de seguridad de los contratos antiguos. Abrí un documento PDF fechado hace 2 años. Mira esto, Carmen. Señalé la última página. Allí estaba la firma de Marcos. Grande. Ampulosa. Llena de bucles innecesarios. Cuando instalamos el sistema, Marcos firmó la autorización de monitoreo ambiental y de seguridad. Se quejó de que eran demasiados papeles. Me dijo que no tenía tiempo para leer tonterías técnicas. Le dije que era para mejorar el silencio de su despacho. Firmó sin leer ni una sola línea. Doña Carmen leyó la cláusula que yo señalaba. Sus labios se curvaron en una sonrisa depredadora.
Autoriza la grabación de audio y vídeo con fines de control de calidad y seguridad interna. Leyó ella en voz alta. Dios mío, Elisa. Él mismo se puso la soga al cuello. La barra de descarga avanzaba en la pantalla. 50%. 70%. Mis manos sudaban. Si Marcos hubiera sido un poco más humilde. Si hubiera prestado atención a los detalles en lugar de a su propio reflejo en el espejo, habría sabido que las paredes oyen. Pero él nos subestimó. A mí. Y al edificio. 100%. Descarga completada. El archivo de audio se guardó en el escritorio con un pequeño icono azul. Ese pequeño icono contenía mi salvación. No necesitamos pasamontañas ni operaciones nocturnas. Solo necesitamos la vanidad de un hombre mediocre que creyó ser más listo que la mujer que construyó su mundo. Conecta los altavoces, Carmen. Dije recostándome en la silla. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. Doña Carmen conectó los altavoces a su ordenador portátil con un movimiento lento y deliberado. El cable hizo un pequeño chasquido al entrar en el puerto. Mis manos descansaban sobre mis rodillas. Ya no temblaban. Había pasado el momento del pánico. Ahora estaba en ese extraño estado de calma que precede a las grandes tormentas. ¿Estás lista, Elisa? Preguntó mi abogada sin mirarme. Asentí con la cabeza. No confiaba en mi voz. Doña Carmen pulsó la tecla despacio. El audio comenzó a reproducirse. Al principio solo se escuchaba estática. Un ruido blanco y suave como el de una radio mal sintonizada. Luego se oyó el sonido inconfundible de una puerta cerrándose y unos pasos pesados sobre la moqueta. La voz de Marcos llenó la habitación. Era clara. Nítida. Tan real que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella no va a ceder, Valeria. Decía Marcos en la grabación. El abogado dice que quiere una auditoría forense de las cuentas. Es testaruda. Hubo una pausa. Se escuchó el sonido de hielo tintineando en un vaso. Si hace una auditoría verá las transferencias a Suiza. Dijo la voz de Valeria. Era una voz chillona. Desprovista de la dulzura que fingía en público. Verá los 15 millones de euros, Marcos. Iremos a la cárcel. Cerré los ojos. 15 millones. No eran solo los beneficios de un año. Era el capital de reserva. Era el dinero para las nóminas de los empleados. Marcos no solo me estaba robando a mí. Estaba robando el futuro de 300 familias. Lo sé, nena. Dijo Marcos. Su tono era impaciente. Por eso tenemos que acelerar esto. Tenemos que hacer que parezca peligrosa. Inestable. Si conseguimos la orden de incapacidad mental, yo tendré el control total de la firma. Y entonces podremos desaparecer antes de que los auditores lleguen. La grabación continuó. Se escuchó la risa de Valeria. Quizás debería perder al bebé. Dijo ella. Abrí los ojos de golpe. Miré a doña Carmen. Ella tenía la mandíbula apretada. Marcos se rió. Una risa seca y fea. No puedes perder lo que no tienes, cariño. Ni siquiera se te nota nada. Compré una barriga de silicona por internet. Dijo Valeria con orgullo. Llega mañana por la mañana. Es perfecta. Tiene la curva exacta de un embarazo de 4 meses. Escúchame bien, Marcos. Mañana en el juzgado voy a provocarla. Voy a susurrarle cosas horribles. Me aseguraré de que los alguaciles lo vean. Si ella me toca. Aunque sea un poco. Nosotros gritamos. Decimos que me ha agredido. Alegamos que el estrés ha causado un aborto espontáneo.
El juez la enterrará. Añadió Marcos. Dios, eres mala, Valeria. Me encanta. Asegúrate de llorar. Se te da bien llorar. Mírame, dijo ella. Tendré un premio a la mejor actriz antes del mediodía. Doña Carmen detuvo la grabación. El silencio volvió al despacho. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio pesado. Cargado de una verdad tan horrible que costaba respirar. Me llevé la mano a la boca. No para contener un sollozo, sino para contener las ganas de vomitar. No había bebé. Nunca hubo un bebé. Esa barriga que ella acariciaba con tanto amor en las fotos de las revistas. Esa barriga que el juez miraba con ternura. Era un trozo de plástico comprado por correo. Todo era una mentira. Desde los moretones hasta el embarazo. Desde el amor hasta la víctima. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Fue mi ingenuidad. Fue la última gota de compasión que podía sentir por el hombre con el que me casé. En ese momento Marcos dejó de ser mi marido. Dejó de ser una persona con la que compartí mi vida. Se convirtió en algo mucho más simple. Se convirtió en un objetivo. Tenemos que enviar esto a su abogado. Dije. Mi voz sonó extraña. Fría. Metálica. Tenemos que detener esto ahora mismo. Doña Carmen negó con la cabeza lentamente. Una sonrisa terrible apareció en su rostro. Una sonrisa de tiburón que ha olido sangre en el agua. No, Elisa, dijo ella cerrando el portátil con suavidad. Si enviamos esto ahora, sus abogados buscarán una excusa técnica para desestimarlo. Dirán que está manipulado. O intentarán llegar a un acuerdo extrajudicial para salvarse de la cárcel. Te ofrecerán devolverte parte del dinero a cambio de silencio. ¿Y qué hacemos entonces?, pregunté. Doña Carmen se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia los tribunales de la Plaza de Castilla. Vamos a dejar que mientan. Vamos a dejar que entren en esa sala mañana y juren decir la verdad ante Dios y ante la ley. Vamos a dejar que Valeria se acaricie su barriga de plástico y llore sus lágrimas falsas. Y cuando se sientan seguros. Cuando crean que han ganado. Entonces. Solo entonces. Soltaremos esto. Quiero un espectáculo, Carmen. Dije yo poniéndome de pie. Me alisé la falda con las manos firmes. Ellos me humillaron en público. Ellos me hicieron parecer una loca delante de mis empleados y mis amigos. No quiero un acuerdo silencioso. Quiero que todo el mundo vea quiénes son realmente. Doña Carmen asintió. El juez Hernando odia las sorpresas, Elisa. Advirtió ella. Pero odia a los mentirosos mucho más. Mañana será un día interesante. Vete a descansar. Y por favor, cuando entres en la sala, que te vean derrotada. Que se confíen. Salí del despacho. El sol de la tarde golpeaba las calles de Madrid, pero yo no sentía calor. Sentía una claridad absoluta. Caminé hacia la parada de taxi con la cabeza alta. Ya no era la víctima que se escondía en un hostal. Era la dueña del tablero. Y estaba a punto de hacer mi jugada maestra. El médico de la corte me ofreció un vaso de agua de plástico. El líquido estaba tibio, pero sirvió para aclarar mi mente. Me incorporé lentamente en la silla. El mareo había pasado. En su lugar quedó una claridad absoluta. Fría como el hielo. El juez Hernando golpeó suavemente la mesa con su bolígrafo. Nos miró por encima de sus gafas con impaciencia. Señora Valente, dijo con voz grave. Si se encuentra usted en condiciones de continuar, me gustaría terminar con este asunto hoy mismo.
Este tribunal tiene una agenda muy apretada. Asentí con la cabeza. Me alisé la falda del traje negro. Ya no temblaba. Ya no lloraba. Miré a Marcos. Él estaba de pie en el estrado de los testigos. Se ajustaba el nudo de la corbata con esa vanidad que antes me parecía encantadora y ahora me resultaba repulsiva. «Señor Vidal», preguntó el abogado de Marcos con tono servicial. «¿Puede confirmar al tribunal el estado de las finanzas de la empresa? Su esposa alega que usted tiene motivos ocultos». Marcos suspiró. Fue un suspiro ensayado. «Perfecto. Señoría. Las finanzas son complejas. Mi esposa ha estado ausente. Mentalmente inestable desde la muerte de su madre. Yo he tenido que asumir toda la carga. Mis libros de contabilidad son impecables. No hay irregularidades. Lo único que quiero es salvar la compañía que tanto amamos de su propia dueña». ¿Mentía? Mentía con la naturalidad con la que otros respiran. ¿Y niega usted haber transferido fondos a cuentas extranjeras?, insistió el juez Hernando mirándole fijamente. Absolutamente, señoría, dijo Marcos sin parpadear. Eso es una fantasía paranoica de Elisa. Una invención de una mente enferma por los celos. Luego fue el turno de Valeria. Subió al estrado caminando como si pisara cristales rotos. Se sentó y se llevó la mano al vientre de nuevo. «Solo quiero estar a salvo», dijo ella con la voz quebrada. «Tengo miedo por mi bebé». Elisa me gritó que iba a solucionar el problema. Me miró el estómago con odio. «Señoría. Solo quiero que nos deje en paz para poder formar nuestra familia». El juez Hernando asintió. Parecía convencido. Empezó a reunir los papeles sobre su mesa. Tomó su pluma estilográfica. El gesto era claro. Iba a firmar la orden. Iba a darles el control de mi empresa. Iba a darles mi casa. Iba a validar sus mentiras. Vi cómo una sonrisa triunfal aparecía en la cara de Marcos. Vi cómo Valeria relajaba los hombros. Creyeron que habían ganado. Pero entonces, doña Carmen se puso de pie. No lo hizo con prisa. Lo hizo con la lentitud de una montaña que se desplaza. Su silla arrastró contra el suelo haciendo un ruido que cortó el aire. «Señoría», dijo mi abogada con voz potente. «Antes de que dicte sentencia, la defensa solicita presentar una prueba de refutación». El abogado de Marcos se levantó de un salto. «Objeción. Esto es irregular. No hemos visto ninguna prueba nueva. Es una prueba que impugna directamente la credibilidad de los testigos que acabamos de escuchar», dijo Carmen ignorando al otro abogado. «Se trata de una prueba forense digital. Señoría. Tengo aquí un dispositivo de almacenamiento que contiene la verdad absoluta sobre los hechos del martes pasado». Carmen sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo negro. Lo levantó en el aire. La luz de la sala se reflejó en el plástico. Marcos se puso pálido. Su mirada pasó del dispositivo a mi cara. Y por primera vez vio lo que había estado ignorando. No vio a una víctima. Vio a la arquitecta. El juez Hernando dejó su pluma sobre la mesa. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Admito la prueba», dijo el juez. «Reproduzca la abogada». Queridos amigos, estamos ante la puerta de la verdad. Antes de que el juez Hernando presione el botón para reproducir la cinta que cambiará todo, quiero detenerme un momento. Si ustedes siguen escuchando y han acompañado el dolor y la fortaleza de Elisa, por favor ayúdenme escribiendo el número 1 en los comentarios de abajo. Su presencia es el mayor aliento para que yo pueda contarles la parte final. La parte más satisfactoria de esta historia.
Muchas gracias. La voz de Marcos llenó la sala del tribunal. Sonaba potente. Seguro. Era la voz del hombre que creía tener el mundo en su bolsillo. Pero esa voz chocaba violentamente con la imagen del hombre que estaba ahora en el estrado. El Marcos real se había encogido. Su piel había perdido todo color. Parecía un muñeco de cera que se estaba derritiendo bajo las luces fluorescentes. En la grabación se escuchaba claramente la confesión. Si ella audita verá las transferencias a Suiza. Decía la voz de Valeria. Verá los 15 millones de euros. Un murmullo recorrió la sala. Era el sonido de la incredulidad. Los periodistas que estaban al fondo de la sala empezaron a escribir frenéticamente en sus libretas. El abogado de Marcos cerró los ojos y dejó caer la cabeza. Sabía que el juego había terminado. No hay defensa posible contra la propia voz de tu cliente admitiendo un delito federal. Pero lo peor estaba por llegar. La grabación continuó. Se escuchó la risa de Valeria. Esa risa que ella había escondido bajo una máscara de timidez angelical. Compré una barriga de silicona por internet. Llega mañana. En ese preciso instante todas las miradas de la sala se dirigieron hacia Valeria. Ella estaba sentada en el banco de la defensa. Su reacción fue instintiva. Fue el gesto de un animal acorralado. Se llevó las manos al vientre. Pero esta vez no fue una caricia suave de madre. Fue un gesto de protección desesperado. Como si quisiera tapar la verdad con sus dedos. Olvidó que estaba actuando. Olvidó el papel de víctima. Su rostro se descompuso. La sonrisa de suficiencia que me había dedicado minutos antes se transformó en una mueca de terror puro. Abrió la boca para decir algo. Quizás para negar. Quizás para gritar que era mentira. Pero no salió ningún sonido. El juez Hernando levantó la mano. Paren la grabación. Tronó su voz. El silencio que siguió fue absoluto. Pesado. Definitivo. El juez se puso de pie. Su rostro estaba rojo de ira contenida. No hay nada que un juez odie más que ser utilizado como un peón en el juego sucio de alguien. Se quitó las gafas y las lanzó sobre los documentos legales. Señor Vidal. Señorita Torres. Dijo el juez con una voz que era casi un susurro. Un susurro peligroso. ¿Tienen alguna explicación para lo que acabamos de escuchar? ¿Tienen alguna razón por la que no deba ordenar su detención inmediata por perjurio? Obstrucción a la justicia. ¿Y fraude masivo? Marcos intentó hablar. Señoría. Es un malentendido. Estábamos. Silencio. Gritó el juez Hernando. No insulte más a mi inteligencia ni a este tribunal. Miré a Marcos. Sus ojos se encontraron con los míos. Buscaba una salida. Buscaba compasión. Buscaba a la esposa que siempre le había solucionado los problemas. Pero yo ya no estaba allí. La mujer que les salvaba siempre se había quedado en el coche aquella noche de lluvia en la autovía. Yo solo le sostuve la mirada. Sin odio. Sin alegría. Solo con una inmensa calma. Sentí que mis hombros bajaban 2 centímetros. El peso de las últimas 3 semanas. El peso de la mentira. El peso de la duda. Todo se evaporó. Alguaciles. Dijo el juez Hernando señalando a la pareja. Detengan a estos 2 individuos inmediatamente. Quiero que el fiscal prepare los cargos por fraude financiero antes de la hora del almuerzo. Y quiero que esa mujer sea examinada por un médico forense ahora mismo. Vamos a ver de qué material está hecho ese milagroso embarazo. Valeria soltó un chillido cuando el agente le puso la mano en el hombro. No. No pueden hacerme esto.
Marcos, haz algo. Pero Marcos no podía hacer nada. Estaba petrificado. Viendo cómo su vida de lujo y mentiras se desmoronaba como un castillo de naipes. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de mi marido fue el sonido más triste y a la vez más liberador que había escuchado en mi vida. No fue un triunfo. Fue una limpieza. La basura estaba siendo sacada de mi casa. Por fin. Vi cómo los agentes se llevaban a Marcos y a Valeria por el pasillo central de la sala. Caminaban despacio, arrastrando los pies. El sonido metálico de las esposas era lo único que rompía el murmullo de los presentes. Justo antes de cruzar las puertas dobles, Marcos se detuvo. Hizo un gesto brusco con el hombro para que el guardia le dejara girarse. Me buscó con la mirada. Sus ojos estaban rojos, inyectados en miedo y confusión. Creo que en ese momento él esperaba algo de mí. Esperaba que yo le gritara. Esperaba que llorara. O quizás esperaba ver esa mueca de triunfo vengativo que él mismo había tenido hace unas horas. Porque para un hombre como Marcos cualquier reacción es mejor que el vacío. El odio al menos es un sentimiento. El odio implica que la otra persona todavía te importa lo suficiente como para gastar energía en ella. Pero yo no le di nada. Absolutamente nada. Me limité a mirarlo como quien mira un mueble viejo que ya no sirve. Como quien mira una pared desconchada. No había rencor en mis ojos. No había amor. Solo había una inmensa y profunda indiferencia. Él ya no era mi marido. Ya ni siquiera era mi enemigo. Era simplemente un extraño que había ocupado demasiado espacio en mi vida y que ahora por fin se marchaba. Marcos bajó la cabeza derrotado por mi silencio. Comprendió que esa era su verdadera sentencia. No la cárcel. Sino mi olvido. Doña Carmen cerró su maletín de cuero con un chasquido seco. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. ¿Quiere decirles algo antes de que se los lleven?, preguntó ella en voz baja. Negué con la cabeza suavemente. No, Carmen. Ya está todo dicho. Las palabras sobran cuando la verdad ha gritado tan fuerte. Salimos juntas del edificio de los juzgados. Mis tacones resonaban firmes sobre el suelo de mármol. Al empujar las pesadas puertas de cristal hacia la calle me golpeó una brisa fresca. Había dejado de llover. La tormenta que había azotado Madrid durante los últimos días se había disipado. El cielo se abría en ese azul intenso y limpio tan característico de nuestra ciudad. El sol de mediodía se reflejaba en los charcos del asfalto haciendo que brillaran como espejos. Respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y a limpieza. Olía a nuevo comienzo. Me despedí de doña Carmen con un apretón de manos sincero. No hubo abrazos efusivos. Solo el respeto mutuo de dos mujeres que habían luchado una guerra y habían vencido. Gracias, le dije, por creer en mí cuando yo misma dudaba. Ella sonrió. Esta vez fue una sonrisa cálida. De abuela. Usted se salvó sola, Elisa. Yo solo le alcancé las herramientas. Me subí a un taxi. Le di al conductor la dirección de mi empresa. No quería ir al hostal. No quería ir a la casa vacía de la sierra. Quería ir al lugar que yo había creado. Cuando el taxi se detuvo frente a la torre de cristal y acero me quedé un momento en la acera mirando hacia arriba. El edificio se alzaba orgulloso contra el cielo despejado. Mis empleados estaban allí dentro. Mi trabajo estaba allí dentro. Durante semanas sentí que me habían robado mi identidad. Pero al ver mi reflejo en las puertas giratorias de la entrada me di cuenta de algo importante. Los cimientos seguían allí. Sólidos. ¿Intactos? Me alisé la chaqueta. Levanté la barbilla. Y entré.
No como una mujer que ha sobrevivido a un naufragio, sino como la capitana que vuelve para tomar el timón de su propio barco. Han pasado 6 meses desde aquella mañana gris en los juzgados de la Plaza de Castilla. El tiempo en Madrid ha cambiado. Ahora estamos en primavera y la luz que entra por los grandes ventanales de mi despacho es cálida y dorada. Estoy sentada en mi sillón de siempre. Pero todo lo demás ha cambiado. He redecorado la oficina. He quitado los muebles de cuero oscuro y pesado que tanto le gustaban a Marcos. He retirado ese cuadro abstracto y pretencioso que colgaba en la pared principal. Ahora hay plantas verdes en cada rincón. Hay luz. Hay vida. He pintado las paredes de un tono crema suave. El aire ya no huele a su colonia cara ni a la tensión de los secretos guardados. Ahora huele a café recién hecho y a madera limpia. Miro hacia la mesa de conferencias. Allí están sentados mis directivos. Leo está entre ellos. Ya no es solo el chico de informática que arreglaba los servidores en el sótano. Ahora es mi director de seguridad y tecnología. Lleva una camisa planchada y aunque todavía se pone nervioso cuando tiene que hablar en público, su lealtad vale más que 10 títulos universitarios. Estamos reconstruyendo la empresa. Hemos recuperado gran parte de los 15 millones de euros que Marcos intentó desviar a Suiza. No fue fácil. Fue un proceso lento y burocrático. Pero cada euro recuperado fue una victoria moral. A veces cuando la oficina se queda en silencio por las tardes me permito pensar en ellos. Sé que Marcos está en una prisión a las afueras de la ciudad. Sé que sus trajes de marca han sido reemplazados por un uniforme gris. Sé que Valeria no consiguió ese papel de víctima que tanto ensayó. Sus mentiras eran demasiado grandes para sostenerlas. Pero no siento alegría al pensar en su destino. Tampoco siento pena. Simplemente siento una lejanía inmensa. Como si fueran personajes de una novela que leí hace muchos años y cuyo argumento ya casi he olvidado. A menudo reflexiono sobre lo que pasó. Y creo que he aprendido 3 lecciones fundamentales que me gustaría compartir con ustedes. Son lecciones que costaron muy caras. Pero que ahora son mi tesoro más valioso. La primera lección es sobre la ceguera del ego. La caída de Marcos no se debió a una grabación olvidada ni a la astucia legal de mi abogada. Su verdadera derrota comenzó mucho antes. Comenzó cuando cometió el error más básico de un hombre embriagado por su propia vanidad. Confundir el valor con el precio. Marcos me miraba y solo veía los cimientos que podía explotar. Me veía como una mujer mayor. Callada. Predecible. Subestimó el hecho de que quien diseña la estructura es la única que sabe dónde están los muros de carga. Al elegir la adulación superficial de una chica joven sobre la lealtad inquebrantable de 20 años, Marcos perdió su brújula moral. Creyó que el poder residía en el cargo que ponía en su tarjeta de visita. Olvidó que el verdadero poder pertenece a quien lo teje en silencio y con trabajo duro. La segunda lección es quizás la más difícil de aceptar para una mujer. Durante esas semanas oscuras en el hostal me miraba al espejo y buscaba mis fallos. Pensaba que yo no era suficiente. Que era demasiado vieja. O demasiado aburrida. Pero ahora lo entiendo con una claridad meridiana. La traición de Marcos no nació de mis carencias. No nació de la falta de amor en nuestro hogar. Nació de su propio y profundo complejo de inferioridad. Yo era completa. Yo era el sol de mi propio universo. Y Marcos era incapaz de soportar la luz de una mujer que no lo necesitaba para brillar. Buscó refugio en la oscuridad de una relación con Valeria donde él pudiera sentirse un salvador. Un dios. Un hombre poderoso. Se derrumbó no porque yo fuera fuerte, sino porque él en su interior siempre supo que era pequeño. Su infidelidad no fue un rechazo hacia mí. Fue un intento desesperado de huir de su propia mediocridad.
Y finalmente la tercera lección. La más importante de todas. Al final la verdadera victoria de Elisa Valente no fue recuperar la empresa. Ni la mansión en la sierra. Ni siquiera fue ver cómo la justicia actuaba. Mi triunfo fue la elegancia con la que manejé la devastación. Podría haber gritado. Podría haber concedido entrevistas en televisión insultando al amante. Podría haberle enviado mensajes de odio a mi marido. Pero no lo hice. Me mantuve firme. Entendí que la dignidad no hace ruido. La dignidad es silenciosa. Simplemente recogí los pedazos de mi vida. No para reconstruir lo que tenía antes, sino para edificar algo nuevo. Algo mejor. Algo donde la lealtad no sea una cláusula negociable en un contrato. La venganza más sofisticada no es ver al otro sufrir. Es demostrarle que su ausencia no ha dejado ningún vacío. Solo ha dejado espacio. Espacio para crecer. Espacio para respirar. Espacio para ser yo misma sin tener que pedir perdón por mi éxito. La vida es sabia, amigos míos. La vida pone a cada uno en su lugar. No con gritos, sino con hechos. El tiempo es el juez más justo que existe. Me levanto de mi silla y camino hacia la ventana. Madrid se extiende ante mis ojos. Hermosa. Viva. Caótica y ordenada a la vez. Veo los coches circulando por la Castellana como hormigas laboriosas. Siento una paz profunda en mi pecho. Soy Elisa Valente. Soy arquitecta. Soy mujer. Y por primera vez en mucho tiempo soy libre. ¿Y tú? Querido amigo o amiga que me has acompañado en este viaje a través de la traición y la justicia. Quiero dejarte con una pregunta. Una pregunta para que reflexiones esta noche antes de dormir. Ante una traición imperdonable en tu propia vida, ¿buscarías hacer ruido con tu venganza o encontrarías tu poder en el silencio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte. Y aquí concluye la historia de Elisa Valente. ¿Qué opinan de la decisión final de Elisa? Si hubieran estado en sus zapatos, ¿habrían elegido el camino del silencio o habrían buscado una venganza más ruidosa? Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. Les prometo que leeré cada una de sus palabras con atención. Si este relato les ha hecho reflexionar o ha tocado alguna fibra sensible, no olviden pulsar el botón de me gusta. Compartan esta historia con esa persona especial que saben que sabrá apreciarla. Y suscríbanse al canal para no perderse los profundos misterios de la vida que aún nos quedan por descubrir. Nos vemos en el próximo relato. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la historia hable de usted. El propósito de este vídeo es combinar educación y entretenimiento. A través de su contenido, buscamos transmitir lecciones de vida y reflexiones a los espectadores. Los nombres de los personajes, las situaciones y las ubicaciones han sido modificados a partir de historias reales e información recopilada con el fin de proteger la privacidad y la identidad de personas y organizaciones. Se recomienda precaución antes de ver o escuchar el vídeo.